Hola, muy buenas. Soy Mireia. Esto es la nueva tierra en mí. Es muy curioso cómo funcionan los sistemas familiares. Cada uno funciona de una manera diferente. Si te pones a observar cómo funciona cada sistema familiar, puedes identificar diferentes personajes en las personas, ¿no? Diferentes roles, ¿no? Que uno coge, ¿no? Em, Quizás porque la otra persona no puede llevar el peso y entonces la persona más fuerte o la persona más consciente en ese momento toma ese rol, ocupa ese rol porque nadie lo ocupa. Es todo es todo muy asombroso, la verdad, cuando empiezas a observar tu propio sistema familiar y también el de las familias cercanas, ¿no? Em, de tu alrededor. Y, y es muy curioso, la verdad, cómo puedes encontrar los diferentes roles, ¿no? Si observas, si tienes esa capacidad de ser el observador sin hacer juicio. Y luego es muy curioso y muy revelador cómo funciona el equilibrio perfecto entre las energías femenino y masculino. Es increíble porque cuando llega la emoción, cuando desde el sagrado femenino dejas que la emoción te aborde y te traspase y no la limitas, es decir, la abordas, la abrazas y dejas que sea, dejas que fluya, igual como aquel agua, ¿no?, que nace del resquicio de una montaña y que poco a poco va atravesando todas las paredes de esa montaña y va bajando, va fluyendo, encontrándose lo que se encuentre, ¿no? Otras rocas, todo lo que encuentre por el camino, ¿no? Y sin embargo aquello vaya fluyendo, el agua vaya, ¿no?, desviándose, encontrando el camino, la manera de cómo seguir su curso, de cómo seguir fluyendo hasta, hasta llegar a un río y que el río desemboque en el mar, porque realmente el agua fluye hasta que desemboca y encuentra, ¿no? Encuentra su lugar, encuentra el lugar donde pertenece, ¿no? Y este agua que ha surgido, ¿no?, desde el alto de una montaña, ha sido capaz de recorrer miles y miles de kilómetros, ¿no?, hasta llegar a esa profundidad, ¿no?, hasta llegar a ese mar donde realmente encuentra la unidad, encuentra aquello que es y se une a lo que es, ¿no? Entonces, haciendo un símil con la emoción y con el agua, con el elemento agua que nosotros somos y que tenemos en nuestro cuerpo, y realmente el agua son las emociones, son nuestras aguas subterráneas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestra propia agua, ¿no?, pueda fluir y desencadenar y llegar a ese esperado mar, ¿no?, donde se mezcla con toda la unidad que es, ¿no? Es realmente muy enriquecedor observarlo, sentirlo, ver qué es lo que ocurre dentro de ti con esa emoción en concreto, ¿no? Y en, en una situación difícil, ¿no? Con una emoción también compleja que te embriaga, ¿no? Pero que sin embargo le abres la puerta, ¿no?, para que suceda lo que tenga que suceder, para dejarla fluir, para que no se estanque, para que sea libre y pueda llegar, ¿no?, hasta esa unidad en el mar. Em, en ese caso es la energía masculina, es el divino masculino quien
quien sostiene esa estructura, quien sostiene ese orden interno, ¿no? Y la va como protegiendo, la va como sosteniendo con ese empuje, con esa fuerza, para que finalmente esa emoción pueda llegar a esa unidad y mezclarse, ¿no? Y unificarse, ¿no? Con el mar. Y esto ocurre dentro de nosotros y es realmente maravilloso poder sentir todo el efecto, poder sentir todo el proceso, poder sentir todo el camino, ¿no? Y en ese caso es cuando realmente te das cuenta, eres consciente de que el divino femenino y el divino masculino están trabajando conjuntamente, están haciendo la simbiosis perfecta para que todo se dé, para que todo fluya y para que todo tenga un final tranquilo, armónico, independientemente de la emoción que sea. Porque muchas veces son emociones dolorosas, ¿no? Sí, que encierran cierto dolor. También hay inquietudes en esas emociones, ¿no? Pero realmente, realmente la respuesta o el final al que llega esa emoción, ¿no? Unificando el divino femenino con el divino masculino, el final es una armonía perfecta, es un soltar, un fluir, un dejar ser. Y cuando ocurre eso, no acumulamos, no nos apegamos a esas emociones, las dejamos ser, las liberamos y nos liberamos a nosotros mismos. Si no, de la otra manera, es como que no dejamos fluir la emoción porque el resultado quizás de la realidad no nos guste y esperemos otro, queramos otro resultado para con nosotros mismos o para con otra persona. Y realmente cuando dejamos fluir esa emoción que sea como es, con ese empuje, con esa solidez, con esa estructura y ese empuje, ese orden interno del divino masculino, hay una perfección absoluta. No hay que pensar absolutamente cuál es el objetivo final ni la trayectoria final. Es decir, es que el camino se abre y el agua va fluyendo libre, en total libertad, va fluyendo en armonía a la propia emoción, sin negar nada, sin esperar nada. Y realmente es un proceso bellísimo y es un proceso muy enriquecedor. Bueno, tan solo quería compartir este momento, ¿no? Porque o este sentir, esta reflexión de lo que me ha ido sucediendo, ¿no? En estos últimos días. Con una emoción, ¿no? Fuerte, profunda, ¿no? De un familiar que está hospitalizado, que lo está pasando mal y bueno, quería compartiros como siempre pues lo que vivo y cómo lo vivo. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, por vuestra escucha. Un besito muy grande y un abrazo. Hasta pronto.